y Arizona de cara a las elecciones de medio término en noviembre. Elecciones muy importantes porque se eligen los 435 asientos de la Cámara de Representantes, un tercio de los senadores, así como una treintena de gobernaciones. Los demócratas esperan ganar terreno. ¿Lo lograrán? Eso y más le preguntamos esta mañana a Roberto Izurieta, profesor de la Universidad George Washington y colaborador de CNN. Muy buenos días. Muy buenos días, María Fernanda. Bueno, Arizona se modera y la Florida se polariza. Así leí un titular esta mañana. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que básicamente sí. Arizona tiene un par de hechos particulares. En primer lugar, la muerte del senador McCain, cuando los candidatos de las primarias en Arizona, dos de ellos que estaban mucho más en disputa habían tenido enfrentamientos y declaraciones sumamente desafortunadas en lo que respecta a la muerte del senador McCain. Entonces esto obliga a que básicamente los candidatos más radicales terminan siendo debilitados, pero al mismo tiempo la candidata que gana de la interna del Partido Republicano, más moderada, se empuja más al área conservadora y mucho más cercana al presidente Trump, logrando no su endoso, pero sí una declaración muy favorable en los últimos días. Pero la variable sigue siendo la misma. En una elección interna, sobre todo en las actuales circunstancias, la gente vota por candidatos que es, por decirlo así, más radicales, cada uno en su sector político. La polarización se expresa en las urnas como se está expresando en el país en los últimos años. Ahora, en el caso de la Florida, ¿te sorprendió que un liberal demócrata como Andrew Gillum ganara las primarias a gobernador? De hecho, pudiera ser elegido, pudiera ser el primer gobernador negro de la Florida. ¿O crees que quizás gane el preferido de Donald Trump, Ron DeSantis? Va a ser muy difícil decir, pero el caso de la Florida refleja lo que está pasando alrededor en los Estados Unidos, en el sentido de que la polarización lo que produce es no saber cuántas de esas personas van a ir a votar en noviembre. O sea, la participación en Florida tuvieron una buena participación, si mal no recuerdo, más de 3 millones de votos para cada una de las primarias. Entonces va a subir la participación, están motivados los dos lados, el lado que respalda al presidente de Trump, está motivado también el lado demócrata. Pero lo que a mí más me preocupa es que está polarizado, como está polarizado el país. Esto es lo que más, los que sufriremos más seremos los candidatos más, los políticos, aquellos que creemos más en los votantes independientes, que no tenemos mucha representación, porque las dos opciones que tendremos en la mayoría de los estados serán, digámoslo así, candidatos más extremos, candidatos más de sus áreas de polos opuestos. Entonces lo que busca la democracia en realidad es candidatos más moderados en los dos sectores. Eso es mucho más sano, pero es la realidad política que estamos viviendo sobre todo en los últimos año y medio y dos. Alguien dijo que esa clase política estaba terminándose en Estados Unidos y que parte de ella se había ido o se había muerto precisamente con el senador McCain. Pero estabas hablando de esa polarización política. ¿Qué tanto piensas que influyó en estas elecciones primarias y que pudiera influir en las elecciones de medio término, los tiroteos recientes en el estado de la Florida, Jacksonville, Parkland, Pulse, en Orlando? ¿Qué pudiera pasar? Yo pienso que hay muchísimos hechos que están promoviendo la enorme participación, también la polarización, sin lugar a dudas, las tragedias que tú mencionas. Florida va a ser ese tema para la elección, sobre todo en noviembre, para los votantes independientes va a ser muy importante. Por ejemplo, reportes que están sacando ahora de cuánto en realidad la clase media se está beneficiando, ¿no?, de una reactivación económica, también va a surtir mucho, va a ser muy influyente. O sea, el sentir si es que la situación económica de las familias está mejorando o no. Tuvimos elecciones también en Oklahoma, en Arkansas, donde se viene de una huelga de maestros, ahora se anuncia una huelga de maestros en Seattle, y sobre todo cuando se ve el caso de Oklahoma y Arkansas, del salario de los maestros ha sido tan bajo. Entonces eso también incidió en las elecciones primarias, en las elecciones especiales de ayer de esos dos estados. O sea, sí, la economía, las tragedias violentas y la polarización política serán lo más importante que observar previo a la elección de noviembre.
El presidente Donald Trump dijo que de ganar los demócratas, haciendo referencia precisamente a las elecciones de medio término, pudiera haber violencia en el país. ¿Qué crees tú? Ese tipo de comentarios no deberían ser aceptables. Yo pienso que los países lo que buscan es la moderación, lo que buscan es evitar la polarización. Cuando se da la polarización, el segundo paso mucho más peligroso es el enfrentamiento. Una cosa es que estén dos lados polarizados y otra cosa es que se enfrente. Y otra cosa mucho más grave es que se produce violencia. Entonces, solamente mencionar estas cosas a nivel presidencial yo creo que es muy grave. No creo que se llegará a eso, por eso el sistema democrático debe funcionar y funcionará en el sentido que nuestras disputas, aún así sean de lados opuestos, radicalmente opuestos, deben resolverse de manera pacífica, sobre todo en las urnas. Por lo tanto, la participación de la elección de noviembre es fundamental y después de que se dé la elección de noviembre, sea cual fuera el resultado, hay que respetuosamente aceptarlo y continuar nuestras vidas para que nuestras vidas progresen. En base al respeto, lamentablemente estamos viendo más esa división, esa polarización. Vamos a ver qué sucede para esas elecciones. Y muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana. El profesor Roberto Isurieta, analista y colaborador de CNN. Que tengas buen día. Muy buenos días.